Hola a todos, ¿cómo estáis? Mientras vais llegando, nada, bienvenidos a todos a este nuevo webinar que hacemos, que iniciamos la semana con este nuevo webinar en el que vamos a hablar de comunicación asertiva o comunicación positiva. Mientras va llegando todo el mundo, para los que es vuestra primera vez en una sesión con nosotros, me presento, yo soy María Mateo, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer y soy la persona que está compartiendo en estas charlas en directo, que hacemos de manera abierta cada semana. Os voy a hacer una pregunta, a ver si me podéis contestar a través de esta opción de chat que tenéis habilitada. Me gustaría saber si me veis y me escucháis correctamente. Sí, genial. Súper. Perfecto. Muy bien, perfecto, perfecto. Genial. Pues, como os decía, bienvenidos a esta sesión. Ahora que tengo claro que todo el mundo en general me ve y me escucha, os voy a explicar un poco cómo va a funcionar esta sesión. Esta sesión tendrá una duración de 60 minutos, de los cuales los primeros 35 o 40 minutos estaré compartiendo esta presentación que veis ahora en la parte central de la pantalla. Y el resto del tiempo lo dedicaremos a preguntas, dudas, cualquier cosa que se os ocurra que queráis compartir conmigo o con el resto. ¿Cómo haremos esta parte de preguntas? Tenéis una opción habilitada que pone preguntas y respuestas y la idea es que podáis escribir vuestras preguntas a través de esta opción de preguntas y respuestas. Durante la sesión tenéis cualquier duda, etcétera, simplemente tenéis que ir a escribir la pregunta y cuando iniciemos la parte de preguntas, yo abriré estas preguntas y respuestas, iré leyendo las preguntas que me habéis dejado, iré contestando en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Así que simplemente os pido que la parte de chat la reservéis para temas técnicos, cualquier cosa, y las preguntas las centralicemos todas allí, que será quizá para mí es un poquito más fácil, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Esta sesión la estamos grabando y yo después de la sesión os mandaré a vuestros correos electrónicos tanto la presentación, el documento presentación, como la grabación de la sesión para que la podáis ver tantas veces como queráis, compartir, etcétera, etcétera. Así que si en algún momento, sé que en estas webinars a veces no es tan fácil porque pasan muchas cosas, etcétera, nos tenemos que levantar a veces y a veces nos perdemos algo. No os preocupéis porque tendréis acceso a todo el material. Si estáis aquí es porque os he mandado el enlace para poder entrar en el Zoom, con lo cual no me tenéis que dejar el correo porque ya lo tengo, os lo mandaré de la misma manera. Y si alguien sí que le han mandado el enlace y por tanto no se lo he enviado directamente yo, sí que os rogaré que me mandéis un mail para que yo os pueda incluir en la base y os pueda mandar la información, ¿de acuerdo? Y luego os dejaré el mail también por aquí, por el chat, para que lo podáis tener, ¿de acuerdo? ¿Todo claro en relación al funcionamiento de la sesión? ¿Sí? ¿No contestáis? Pues genial, genial. Venga, pues vamos allá. Vamos con la parte de contenido. Vamos allá. A ver, un segundo que no. Ahora. ¿De qué hablaremos hoy? Esta presentación me está dando problemas. A ver si vamos a poder verla o voy a tener que hacerlo de otra manera. A ver. Disculpar un momento, pero por algún motivo que no sé, se me ha quedado la pantalla aquí colgada. A ver. Y ahora, ya lo teníamos. Ya lo teníamos. Venga, vamos allá. ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar, esta presentación la vamos a dividir en 3 grandes bloques. El primero de ellos es entender el rol organizativo del lenguaje, es decir, entender hasta qué punto las palabras que usamos tienen un impacto. Y por tanto, algo que hacemos de manera muchas veces automática y sin reparar demasiado en aquellas palabras que hemos escogido para expresarnos, sin embargo, las palabras que escogemos tienen un impacto clarísimo en la construcción de nuestra realidad y también en la construcción de nuestros futuros y nuestras opciones. Ahora lo veremos. En segundo lugar, intentaremos entender qué es esto de la comunicación asertiva o la comunicación positiva. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de asertividad o de comunicación positiva? Y por último, hablaremos sobre 3 sencillos pasos en los que deberíamos enfocarnos o deberíamos prestar atención cuando lo que buscamos es practicar esta comunicación asertiva. Así que vamos allá. Vamos con el primer bloque del rol organizativo del lenguaje. En primer lugar, como os decía, hay una frase que a mí me gusta mucho de James Bond Foster que dice que una realidad es construida, mantenida y modificada lingüísticamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que el lenguaje, la manera como hablamos y la manera como nos hablamos, dirige nuestros pensamientos a un camino concreto, a una realidad concreta. Y esta realidad y esta manera y este lenguaje puede ser potenciador o todo lo contrario, limitante. Os voy a poner un ejemplo y lo vais a ver clarísimo. Bueno, voy a explicar un ejemplo muy real además y que seguro que más de uno se siente identificado. Cuando yo era pequeña me gustaba mucho jugar con 2000 juguetes y cuando yo tenía una estantería muy grande en casa, la abría y sacaba todos los juguetes, luego jugaba, usaba las estanterías, bueno, es igual, jugaba con muchos juguetes. La cuestión es que antes de incluso de que acabara el tiempo de jugar, siempre venía mi madre en una de las frases que aún resuena muchas veces en mi cabeza, me decía, es que eres un desastre, siempre igual, todo desordenado, contigo no hay manera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta frase de María, eres muy desordenada y eres un desastre porque siempre lo tienes todo desordenado, ha seguido resonando en mi cabeza cuando me he ido haciendo mayor. ¿Qué es lo que ocurre cuando creces o de alguna manera hay una serie de lenguaje que absorbes? Mirad, cuando a mí me dicen, María, eres muy desordenada, me lo han dicho muchas veces, probablemente yo me creo que soy muy desordenada, pero ser ordenado o no ordenado, uno no nace ordenado o no. Digamos que no existe el ser ordenado. Yo a veces ordeno y a veces no ordeno. Si yo he crecido con la idea de que soy muy desordenada, esto me lleva a construir una realidad a mi alrededor. Yo soy muy desordenada y por tanto, como soy muy desordenada, no voy a hacer absolutamente ningún esfuerzo por ordenar, porque aunque me esfuerce, yo soy muy desordenada. ¿De acuerdo? Con lo cual, una falacia, el lenguaje ha creado una falacia que se ha acabado cumpliendo a sí misma. Sin embargo, si en vez de decirme eres muy desordenada, me dicen, María, ordena la habitación, los muñequitos pequeños en la caja azul, el no sé qué, etcétera, etcétera, y me dan informaciones muy concretas, yo y por tanto tengo muy clara qué es lo que tengo que hacer, cuál es la realidad que me envuelve, yo probablemente voy a construir mis pasos para ordenar, para hacer aquello que me están pidiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que usamos para conseguir lo que queremos o para transmitir el mensaje que queremos a nuestro emisor tienen también un impacto en el receptor de este mensaje. Y no solo esto, sino que son capaces de construir la realidad. No es lo mismo decirte, eres un desordenado, que probablemente, te guste o no, pero no te lleve al orden, sino todo lo contrario, a que este desorden se cronifique, que pedir, ordena, mira, los juguetes pequeños van a la caja azul, los lápices van al estuche, los peluches encima de la cama, etc. No tiene nada que ver.
y probablemente el emisor de este mensaje buscaba lo mismo, buscaba en aquel momento que María ordenara aquel desastre que había creado jugando, ¿de acuerdo? Por tanto, ojo con las palabras que usamos, porque no solo definen nuestra realidad, sino que, como decía James Bond Foster, tienen la capacidad de modificar nuestro futuro. Por tanto, las palabras que usamos son importantísimas y además más en relación a las palabras que usamos con los niños, porque están en un proceso de construcción. Veámoslo en segundo lugar, ¿por qué las palabras que usamos tienen una importancia capital? Porque tienen la posibilidad, dependiendo de las palabras que usemos, tienen la posibilidad de potenciarnos. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, Luis Castellanos, que es una de las personas que más está divulgando y estudiando la ciencia, por decirlo así, del lenguaje positivo, ha hecho un estudio juntamente con el neurobiólogo Paco Muñoz, en el que intentaban determinar científicamente el impacto de las palabras de acción positiva en nuestra actividad cerebral. ¿Qué quiere decir las palabras de acción positiva? Hay palabras, al final las palabras están asociadas, son una expresión de una emoción. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, la palabra verano o la palabra mar tiene una gran carga emocional porque se envuelve de grandes recuerdos y de grandes situaciones en las que yo me he sentido muy bien. Por tanto, es una palabra para mí de acción positiva. Mis palabras de acción positiva probablemente no tienen que ver con las tuyas o las suyas, sino son mis palabras de acción positiva, ¿de acuerdo? Lo que sí que está claro es que hay determinadas palabras que son de acción negativa, para todos. Son palabras limitantes. Lo que intentaban entender Luis Castellanos y Paco Muñoz era qué ocurría cuando nosotros accedíamos de manera constante y de manera consciente a nuestras palabras de acción positiva. La conclusión de este estudio científico es que acceder de manera continua a estas palabras de acción positiva o estos conceptos positiva, lo que hace es generar una respuesta también física y neurológica. Por tanto, cuando mantenemos un lenguaje interno de tono positivo, reactivamos nuestro cerebro y hay un mayor procesamiento cerebral. Es decir, cuando hablamos y cuando nos lanzamos y lanzamos mensajes positivos, estamos potenciándonos. Tiene un impacto también en nuestra actividad cerebral. Con lo cual, esto tiene mucho que ver y seguro que habéis tenido alguna vez, os habéis encontrado vosotros mismos maltratándoos dialécticamente hablando, soy tonto, esto no me sale, es que soy un desastre, etcétera, etcétera. Este tipo de lenguaje negativo que muchas veces usamos con nosotros, usamos con los niños y lo peor es que ellos lo integran, está lastrando sus posibilidades. Sin embargo, si nosotros usamos con ellos un lenguaje de acción positiva, estaremos generando una mayor posibilidad. Si nosotros cada día tenemos un momento de mensajes positivos y ahora en esta etapa en la que estamos especialmente crítico, ¿no? Estamos en una etapa, muchos de nosotros confinados, el fin de esta etapa no parece claro, digamos que hay mucha incertidumbre, estamos en una época histórica de gran carga emocional también negativa, incertidumbre, miedo, etcétera, pues quizá ahora es el momento de potenciar nuestro lenguaje positivo y también de potenciarlo con los niños. Veamos un poquito más adelante. ¿Qué es esto del lenguaje positivo o la comunicación asertiva? ¿De qué estamos hablando? Vamos a tratar de bajar un poquito más y de entenderlo un poquito mejor. La comunicación positiva o la comunicación asertiva es aquella comunicación que utiliza un lenguaje positivo, independientemente de quién sea el receptor de este mensaje, ayudando a generar una imagen positiva del emisor y sobre todo promoviendo la comunicación bidireccional.
Entendámoslo un poquito más porque quizá esto ha quedado aún un poco abstracto. Veámoslo por contraposición con la comunicación negativa, que a veces es más fácil. Primero de ellos, el lenguaje positivo o asertivo es un lenguaje posibilitado. Os decía, ¿por qué? Sabemos que cuando accedemos, que cuando nos hablamos, que cuando accedemos a mensajes positivos, hay una mayor potencia de nuestra actividad cerebral. Es un lenguaje que nos da alas. Luego lo veréis muy claro con ejemplos muy concretos. Versus un lenguaje negativo que es todo lo contrario. Es un lenguaje limitante, es un lenguaje que nos obliga a destruir mensajes. Por ejemplo, la palabra no. La palabra no es una construcción del lenguaje, porque todas las experiencias, nos gusten o nos disgusten, son en positivo. Con lo cual, cuando usamos la palabra no, que es una palabra que es, os digo, una construcción del lenguaje, lo que estamos haciendo es obligando a nuestro cerebro a generar una imagen para luego desecharla. Por tanto, es un lenguaje limitante, es un lenguaje que nos obliga a destruir imágenes. El lenguaje positivo, sin embargo, es un lenguaje que nos obliga, y esto es para mí la clave, a comunicar con precisión, a decir exactamente lo que quiero decir. Versus el lenguaje negativo, que es un lenguaje que se basa en la vaguedad, se basa en las generalidades, se basa en una serie de muletillas que nos obligan o que nos permiten no expresar verdaderamente aquello que queremos. Luego lo vemos con detalle, pero quedaros con esta idea porque creo que es un poco la clave de la comunicación asertiva o la comunicación positiva, es ser capaces de comunicar verdaderamente lo que queremos con precisión. Y cuando somos capaces de comunicarnos con precisión, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro interlocutor se siente seguro, entiende perfectamente qué es lo que esperamos y qué es lo que queremos. Versus una comunicación negativa que probablemente no tenemos por qué entender bien aquel mensaje, y muchas veces la comunicación negativa es una comunicación que no es, que no es respetuosa, sino todo lo contrario, que es una comunicación que el receptor de este mensaje se siente atacado y perdemos en el camino, perdemos el objetivo de la comunicación. Ahora lo veremos con ejemplos que siempre queda todo más claro. ¿Cuáles son los pasos para practicar esta comunicación asertiva? ¿En qué deberíamos enfocarnos cuando lo que queremos es practicar la comunicación positiva? Pues tendríamos que enfocarnos en 3 pasos. Primero de ellos, en la escucha empática. El segundo de ellos, en la comunicación no verbal positiva. Y el tercer paso, en aprender a usar el lenguaje con precisión y a aprender a olvidar y a desechar una serie de muletillas que hemos ido adquiriendo y probablemente con las que muchos de nosotros hemos crecido, que no nos ayudan a expresar aquello que queremos y que generan muchas barreras y muchas interferencias en la comunicación. Veámoslo poquito a poco, uno a uno. Primero de ellos, y parece perogrullo, pero no lo es, la escucha. Y no solo la escucha atenta, sino la escucha atenta y empática. ¿Qué sería la escucha empática? La escucha empática es aquella que me permite escuchar sin evaluar sin evaluar el mensaje, sino que es una escucha que busca comprender aquello que me están diciendo. Y además es una escucha que respeta y acepta al emisor de este mensaje. Por tanto, es una escucha que de alguna manera lo que implica es que necesito prestar atención. Y me diréis, no, siempre presto atención. Y yo os diré, no, no prestamos atención. Y es más, creo que la atención es uno de los valores que más nos cuesta en este mundo en el que vivimos con tantísimos impactos
que tenemos. ¿Cuántas veces no habréis visto a un hijo intentando explicar algo y el padre con el móvil o mirando otra cosa o leyendo el periódico o lo contrario? Escuchar empáticamente quiere decir, en primer lugar, ser consciente que te estoy escuchando, aquí y ahora. Voy a dedicar todo mi tiempo a escucharte, porque me estás diciendo algo que me interesa. En segundo lugar, implica que no voy a tratar de evaluar, no voy a tratar de adivinar qué me quieres decir. No, voy a escuchar lo que me tienes que decir. Por tanto, te voy a dar tiempo para expresarte. Te voy a dar mi atención y te voy a dar mi tiempo. Y en este tiempo implica no interrumpir. ¿Cuántas veces interrumpimos? No, si ya sé lo que quieres decir. No sabes lo que quiero decir. Escúchame para entender qué quiero decir. Luego decide. Pero escúchame sin interrumpirme. Dame tu atención y dame tu tiempo. Haz preguntas más que decir. Muchas veces decimos, no, lo que quieres decir, no, lo que quiero decir, no, he dicho lo que quiero decir. Si no lo hemos entendido, hacer preguntas. Pero estas preguntas, ¿con qué objetivo? Para comprender este mensaje. La escucha empática, por tanto, es una escucha en la que es una escucha activa, es una escucha en la que intento centrarme en este momento, intento estar presente en el aquí y el ahora. Ahora que estamos todos, ¿no? Tenemos tantos impactos sobre meditación, sobre mindfulness, etc. Pues empecemos por lo más práctico, por lo más concreto, que es la escucha. Cuando alguien te hable, céntrate en el aquí y el ahora, en lo que te esté diciendo. Dale tiempo para expresarse. Es un buen momento para empezar a practicar la escucha activa. Ahora parece que tenemos más tiempo para la comunicación y, por tanto, podemos empezar a ejercitarla. Por tanto, dale atención, dale tiempo sin interrumpir y busca entender lo que te están diciendo, sin evaluar, sin pensar en lo que quieren decirte, simplemente en lo que te dicen. En segundo lugar, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos enfocarnos en la comunicación no verbal positiva. ¿Qué es la comunicación no verbal? ¿Y por qué la comunicación no verbal? Pues porque el 93% del impacto comunicativo viene por la comunicación no verbal. Es decir, no es solo lo que me dices, sino es cómo me lo dices. Estoy dando muchísima información con mi comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal es clave. Por tanto, hay que aprender también a ser conscientes de nuevo de esta comunicación no verbal. Pensar que la expresión corporal es más de la mitad del impacto del mensaje, de la comprensión del mensaje. Si yo te estoy diciendo, no estoy enfadada, ¿eh? No estoy enfadada, no, y tanto que estás enfadada, porque el tono es de enfado. La posición es de enfado, la gestualidad es de enfado. Por tanto, nuestro mensaje expresivo y nuestra comunicación no verbal tienen que ir a una para que aquello que queremos comunicar llegue al receptor. Por tanto, hay que aprender también a usar nuestra gestualidad de manera asertiva. ¿Y cómo? Contacto visual. De nuevo, necesitas la atención. Y la atención también se comunica con nuestros gestos. Mira, si te están hablando, mírales. De hecho, el 75% del tiempo de la comunicación deberíamos estar haciendo contacto visual. Con tu postura, que sea una postura abierta, que sea una postura, no me veis ahora, pero si me vierais, estoy casi que me como la pantalla, ¿no? Estoy hacia adelante. Es una manera también no verbal de querer abrirte a los demás, el inclinarse hacia tu audiencia, cuando escuchas y cuando expresas algo. Sonríe. No hay nada que conecte más, que me invite más a la comunicación que una sonrisa. Si quiero hablar, dilo sonriendo. Y cuando estés hablando, conecta. Siempre que sea posible, siempre que la otra persona... Ahora es más difícil, ¿no? Parece que en los tiempos venideros la conexión a través del tacto va a ser más difícil, pero en casa conecta. Una mano en el hombro, dame la mano, etc. Exprésame
que estoy siguiendo, que estoy contigo, que te estoy prestando lo que os decía al principio, mi tiempo y mi atención. Estas son las bases de la comunicación asertiva. Esto es el posibilitador de esta comunicación positiva. Y ahora, aquí viene lo bueno, aprende a expresarte con precisión. Os voy a dar 6 tips. Vais a ver muy fáciles, y me diréis, muy difíciles de usar. Y os diré, sí, son difíciles de usar. Consejo de amigo, estos días, si queréis empezar a practicar esta comunicación positiva, esta comunicación asertiva, mirar, evaluaros a vosotros mismos y ver dónde está, cuál es lo que usáis mal, cuál es esa muletilla que llevamos que nos cuesta más y enfocaros en cambiar una de ellas, ¿vale? Voy a ir repasándolas una a una. Primera de ellas, ya hemos hablado os hablaba antes de la palabra no. Os decía, el no es una construcción del lenguaje y siempre podemos darle el positivo, siempre podemos decir lo mismo en positivo. Pues intentémoslos. Versus el no te vayas, espera un momento. Versus el no grites, habla bajito. Versus el no corras, ve despacio, etc. Siempre podemos encontrar el positivo. ¿Por qué nos parece que el negativo es más potente? Pues probablemente por una manera en la que muchos de nosotros hemos heredado este lenguaje. Hemos heredado este lenguaje de estereotipos o de crianzas autoritarias, de crianzas muy verticales, etc. Pero si lo que buscamos, y no voy a hablar sobre metodologías de crianza respetuosa, etc. Pero si lo que buscamos ya a nivel de lenguaje es la efectividad, no tiene por qué estar reñida es decir, no la manera de hablar más autoritaria no es la más efectiva, ¿de acuerdo? Por tanto, tratemos de darle la vuelta y vemos a ver qué pasa. Segunda de ellas, el debo o el tengo versus el quiero o el puedo. El deber o el tener son verbos que son totalmente autónomos, pesan. Yo lo digo, debo, te han puesto una losa encima, ¿no? Vas, haces así, ¿no? Versus el querer, que es todo lo contrario. Mirad la diferencia de estas dos frases, entre el tengo que aprobar un examen versus el puedo aprobar un examen. Es una palabra que cambia. Toda la frase es prácticamente igual y hay una palabra que cambia. Mirad la diferencia. El tengo que aprobar un examen ya me han puesto una losa. Es que lo tengo que aprobar, ay, qué nervios, tengo que aprobarlo, no sé, ay, nervios, y probablemente no lo apruebe, o sí, pero ya genera esta losa, ¿no? Es limitante. Versus el puedo aprobarlo. Venga, puedo aprobarlo, ¿eh? Yo puedo aprobarlo, me voy a poner, voy a estudiar, pum, voy a hacer este plan, puedo aprobarlo. Es distinto. Es una única palabra, pero una me lleva, de nuevo, construye una realidad, como lo decía antes, versus a la otra que construye otra realidad muy distinta. Probablemente esta tienes que aprobar este examen, construye una realidad versus el venga, confío en ti, puedes aprobarlo este, va. ¿Ves la diferencia? Tercera, palabras que nosotros les llamamos palabras trampas. Son aquellas palabras que de alguna manera no quieren decir nada, digamos, que son muletillas del lenguaje, son generalidades y son de nuevo construcciones del lenguaje que en la medida de lo posible deberíamos evitar, deberíamos desterrar. ¿Cuáles son? Siempre, nunca, nadie, etc. Este tipo de palabras no existen, no existe el siempre. Siempre es cada uno de los días de ¿qué? El nunca, ni un día, el nadie tampoco, ni una persona, con lo cual son muletillas que no nos ayudan a transmitir aquel mensaje que queremos transmitir. ¿Qué debemos hacer para intentar evitar estas palabras? ¿Cuál es el truco, digamos? El truco en estos casos es definir exactamente la situación o qué es aquello que queremos. Veámoslo con un ejemplo. Tu habitación siempre
está desordenada. Analicemos la frase. Mi habitación siempre está desordenada. No hay ni un solo día en la historia de la habitación que está ordenada. ¿Verdad que no? Correcto. ¿Qué quiero decir cuando digo tu habitación siempre está desordenada? Cuando digo tu habitación siempre está desordenada, lo que quiero decirte es, por favor, ordena tu habitación. Aún está desordenada. Con lo cual, veis que no tiene nada que ver. Tu habitación siempre está desordenada. ¿A qué me lleva? Como mi habitación siempre está desordenada, ¿qué voy a hacer ningún esfuerzo para ordenarla? Si siempre está desordenada, no me va a mover a la acción, no me va a llevar. Probablemente siempre está desordenada, no me va a mover en absoluto a la acción. Versus al por favor ordena tu habitación, aún está desordenada. El por favor ordena tu habitación o ordena tu habitación que aún está desordenada. Haré caso o no, pero tengo clarísimo qué es lo que se espera de mí. Me han dicho que está desordenada. Y si pudiéramos aún especificar más, mejor. Ordena tu habitación. Ordena tu habitación. La cama aún está sin hacer, tienes la mochila por el suelo, las bambas están debajo de la mesa, etc. Aún es mucho más específico y a más específico, mayor seguridad en vuestro interlocutor y muchas más probabilidades de conseguir aquello que buscamos. El lenguaje, para ser efectivo, no tiene por qué atacar, no tiene por qué no ser respetuoso. La comunicación positiva es una comunicación que se expresa con precisión y sobre todo es respetuosa con el emisor y con el receptor de este mensaje. ¿De acuerdo? Punto número 4. El pero versus el y. Esto es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Mirad el ejemplo. Tengo 5 euros, pero no me alcanza para comprarme este videojuego que quiero. Ya lo veo, tengo 5 euros, pero veo todo lo que no tengo. Versus el tengo 5 euros y me puedo comprar unas chuches y aún me va a sobrar para ahorrar para mi videojuego. Es decir, el pero es ver el vaso medio vacío. Cuando estamos siempre con los peros, estamos llevando nuestra mirada hacia la negatividad. Versus cuando en vez de un pero lo tratamos de sustituir por el y, miramos hacia arriba, miramos el vaso medio lleno. El número 5, y yo si tuviera que enfocarme en uno, y sobre todo en relación a la infancia, me enfocaría en este número 5. Las etiquetas. Hay millones de estudios que nos alertan del riesgo de etiquetar y de lo poco efectivo que son las etiquetas. Y creo que siguen siendo las etiquetas tanto en casa como en el entorno escolar, están a la orden del día. ¿Qué es una etiqueta? Es una generalización banal de una realidad y probablemente nos vamos a dejar muchas cosas cuando etiquetamos. Y lo peor de todo, estos niños van a ir creyendo en esta etiqueta y de nuevo, como os decía, se va a acabar construyendo, va a llevar sus pasos a una determinada realidad. Estamos limitando sus propias posibilidades. Porque no hay, mirad el ejemplo. Soy malo con las mates. Mirad el ejemplo, ¿no? Imaginaros que hemos hecho un examen, ¿vale? Y no le ha salido bien, ¿no? Pepito, no me ha salido bien. Y hablas con Pepito, Pepito, ¿qué ha pasado? No, es que soy malísimo con las mates. Yo soy malísimo con las mates. Como soy malísimo con las mates, ¿me voy a esforzar mucho? Pues no, probablemente no. ¿Por qué? Porque soy malo con las mates. Es que no lo entiendo, es que aunque me esfuerce no lo entiendo. Como soy malo con las mates, esto me lleva a no movilizarme, no voy a hacer ningún esfuerzo por intentarlo, o no voy a hacerlo de verdad este esfuerzo. ¿Y qué va a ocurrir? Que el siguiente examen vaya a volver, probablemente no me vaya bien, y lo que haga es reforzar de nuevo esta etiqueta que me he creado. ¿De acuerdo? Sin embargo, delante de estas etiquetas, el poder del aún. Y voy a hacer veamos el ejemplo y luego os hago un pequeño paréntesis. Pepito, aún no te salen estos ejercicios, pero no te preocupes. Aún no me salen las mates.
¿Qué implica el aún? El aún implica esperanza, el aún implica confianza y el aún implica una cosa aún mejor. Implica temporalidad de la situación. Delante de algo que no me gusta, aún lo hago mal, aún no me sale en este ejercicio, aún no soy bueno con las mates. Así que delante de alguna etiqueta negativa, el poder del aún, usarla, ¿no? Como decía Mary Poppins, ¿no? Una palabra con poder maravilloso. En vez de califragilístico sería aún. Es una palabra con un poder maravilloso. Mirad, los que me conocéis, si habéis venido a alguna de mis charlas, saber que muchas veces sale esta persona porque me parece, de lo que yo he leído en los últimos tiempos, de lo más interesante. Hay una investigadora de la Universidad de Stanford que se llama Carol Dweck, que hace unos años ya desarrolló toda una teoría que quizá conocéis, que se llama el Growth Mindset o mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos intentaron, Angela Duckworth empezó a investigar y a divulgar, empezó a investigar la clave del éxito. ¿Qué es lo que hacía que unas personas consiguieran aquello que buscaban, entendiendo el éxito como conseguir aquello que quieres, y otras personas no? Y además, Angela Duckworth lo hizo en multiplicidad de situaciones, desde en escuelas, fue también a estudiar a personas que estaban en el ejército, es decir, muchas y muy diversas situaciones. Y Angela Duckworth intentaba entender qué es lo que hace que una persona consiga sus objetivos. No es su coeficiente intelectual, no es sus habilidades socioemocionales, pero lo que correlaciona siempre con el éxito es una palabra que le han llamado en Estados Unidos que se llama grit y que podríamos traducir aquí por resiliencia, o vendría a ser nuestra capacidad de aprender del error y recuperarnos delante de situaciones que no nos son adversas, aprender de aquello que hemos hecho mal y seguir intentándolo hasta que lo consigamos. Carol Dweck intentó o ha desarrollado una teoría para ver si tan importante es este grit, si tan importante es la resiliencia para conseguir aquello que queremos. Vamos a ver cómo podemos transmitir esta resiliencia. Y desarrolló una teoría, que es la teoría de la mentalidad de crecimiento, que es la que explica por qué hay personas que tienen grit, que tienen resiliencia, personas que no la tienen. Y ella dice, las personas que tienen resiliencia son personas que tienen mentalidad de crecimiento. ¿Y qué es la mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento es la capacidad para entender que el fracaso, que el error, que algo no me salga es una condición temporal y por tanto, y que es una oportunidad de aprendizaje. Son las personas que entienden que las barreras son obstáculos que debemos superar, no son limitantes, sino que son pequeños obstáculos hasta conseguir la meta. Personas que entienden que el éxito de los demás es inspirador. Si ellos lo han conseguido, yo también voy a poder. ¿Qué es lo que han hecho ellos y yo pueda aprender? Etcétera, etcétera. Y toda esta mentalidad de crecimiento podemos entrenarla con los niños, que es lo interesante. Una de las cosas que habla Carol Dweck en relación al entreno de estas habilidades es a través de nuestro lenguaje, a través del uso de un lenguaje positivo y un lenguaje asertivo. Y Carol Dweck nos habla de la palabra aún. Nos dice que no hay nada que comunique más esta mentalidad de crecimiento, de aprender a usar sin parar este aún, ¿no? Delante de estas etiquetas, por tanto, el aún comunica temporalidad, el aún comunica temporalidad de una situación que no nos gusta, el aún comunica esperanza, el aún comunica confianza en la otra persona, ¿no? Mirar, aún no te salen. ¿Qué quiere decir? El aún no te salen. 1, quiere decir, te saldrán algún día. 2, confío en ti, seguro que te salen. Y número 3, que no te salga ahora no quiere decir que no te vaya a salir nunca de los nunca, palabra limitante, sino que aún, que en este momento concreto
no te sale este ejercicio. Por tanto, el poder de la UN es increíble y deberíamos aprender a usarlo. ¿Veis? Pequeños cambios con pequeñas palabras, el impacto que tienen, lo que os decía al principio, en esta construcción de nuestra realidad. Punto número 6, lo que siento, lo que pienso versus lo que siento. Veamos el ejemplo y luego, si queréis, os lo explico, os lo matizo un poco más. Mirad, imaginar que yo he quedado y llego 5 minutos tarde, ¿no? Y me dicen, ostras, María, eres muy impuntual, o eres impuntual y siempre estás igual, etcétera, ¿vale? Eres sería una etiqueta, siempre estás igual, palabra limitante, etcétera. Una frase, vamos, totalmente negativa. ¿Qué es lo que le pasa a María cuando le dicen esta frase? Seguramente se sentirá mal, se sentirá atacada, se pondrá a la defensiva, probablemente quizás pida perdón, lo siento, tal. Siguiente vez que vuelva a quedar, ¿voy a hacer un gran esfuerzo por llegar a la hora o ya no me acordaré de aquello que me han dicho? Pues probablemente ya no me acordaré. Esto es lo que pienso. Veamos la opción positiva. María llega 5 minutos tarde y me dicen, María, es que lo que me ocurre es que me siento mal cuando llegas tarde, porque llegas y yo estoy aquí esperando y yo lo que siento es que no soy importante para ti. Me sabe mal, me hace poner un poco triste, la verdad, o un poco enfadada, porque para mí tú sí eres importante, ¿vale? Es decir, me has dicho qué te ocurre, qué emoción te ha despertado que yo no llegara tarde. Os aseguro que la siguiente vez no me ha atacado, no ha atacado a María, María no se ha sentido atacada, sino que al revés, ha conectado conmigo expresando cómo se sentía. ¿Qué pensáis que va a ser más efectivo la próxima vez que quedemos? Pues probablemente me voy a acordar mucho más cuando se han abierto y cuando me han explicado cómo, el impacto de cómo se sentían. ¿Qué quiero explicaros con esto? Que hay una forma que es la fórmula yo siento, que justamente es este punto. Pero, ¿qué quiero explicaros? Básicamente creo que muchos de nosotros, y esta ya es una reflexión ya para ir cerrando, pero quiero que nos han explicado que exponer nuestras emociones o compartir nuestras emociones nos hace vulnerables, ¿no? Y por tanto, las emociones hay que guardarlas dentro y es algo que no hay que compartir con los demás. Pues no hay nada que sea menos verdad que esto. Compartir cómo te sientes y compartir y explicar el impacto que tienen los demás en cómo te sientes genera justamente lo contrario, nos conecta con los demás. Y cuando conectamos es cuando llegamos a una comunicación efectiva. Por tanto, aprender a expresar nuestras emociones es muy difícil porque no estamos acostumbrados a poner la mirada hacia adentro, sino que miramos normalmente hacia afuera, nos es más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro, pero cuando explicamos, en vez de un niño cállate ya eres un pesado, decirle, Pepito, lo que ocurra cuando gritas así o haces este ruido es que yo me pongo nerviosa y me pongo nerviosa porque me duelen los oídos, etc. No tiene nada que ver. Cuando yo explico el impacto que tienen los demás y soy capaz de conectar desde el yo siento, vamos a tener una comunicación mucho, mucho más efectiva. ¿Estos 6 puntos son difíciles? No, son fáciles, ¿verdad? Es todo bastante, son pequeños cambios. Ahora, si vosotros analizáis durante unos días y tenéis en la cabeza alguno de esto, veréis hasta qué punto está muchas veces dentro nuestro este tipo de muletillas. ¿Por qué? Porque vienen, como os decía antes, la forma en la que hablamos construye nuestra realidad. Y probablemente
vienen de educaciones o de modelos educativos de crianza que hemos recibido muchos de nosotros basados en la autoridad, muy horizontales, etc. Basados de alguna manera en los métodos punitivos, más que en otro tipo de relación, más basada en la horizontalidad, perdón, métodos más verticales, perdón, y más basados en el respeto. Por tanto, muchas veces nosotros en los cursos que hemos hecho que hacemos basados en métodos de disciplina positiva, una de las cosas que yo me doy más cuenta es que a veces entendemos desde la razón, pero uno de los vectores de cambio es cuando empezamos a cambiar la manera como hablamos. Yo sabré decir si una persona ha hecho esta transformación hacia una manera de relacionarnos con el mundo más horizontal, más respetuosa, más basada en la confianza, etcétera, por la manera como hablas. Si tienes una comunicación muy negativa, probablemente no has hecho esta transformación. Y a veces, enfocándonos en nuestro lenguaje, en aprender a ser más respetuosos, en aprender a ser más precisos, en aprender a conectar a través de la expresión de nuestras propias emociones, somos capaces de hacer un cambio mucho, mucho más profundo. ¿De acuerdo? Hasta aquí esta parte de contenido que quería compartir hoy con vosotros. Simplemente dejarme explicaros súper brevemente, si me deja el chisme. Bueno, pero os lo explico igual. Venga, tenía un ejercicio súper rápido. Venga, va, lo podemos hacer a través de esta opción de chat, ahora sí, ¿vale? Venga, vamos a ver. Os voy a leer frase a frase y a ver si escribís rápidamente. Le damos la vuelta y lo buscamos a positivo, ¿vale? Primero de ellos, no comas rápido. ¿Cómo sería en positivo? Seguro que podemos encontrarle el positivo. Venga. Come despacio. Puedes comer despacio, date tiempo, despacio. Puedes comer más despacio, etcétera. Exacto. ¿Veis cómo lo vemos? Lo tenemos todos clarísimo, ¿no? Pero ¿por qué nos sale? No comas rápido. ¿Cuánto tiempo? Segunda, ¿cuánto tiempo tengo que esperarte? ¿Qué queremos decir cuando decimos cuánto tiempo tengo que esperarte? Me gustaría llevar pronto. ¿Te queda mucho tiempo? ¿Te estoy esperando? ¿Vale? Me molesta esperarte, estar esperando unos minutos más. Tenemos que irnos ya. O, por ejemplo, me siento mal cuando te espero. Exacto. Espera. ¿Qué más? ¡Tardas mucho! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! Tengo prisa, vámonos. Exacto. El número 3. ¿Dónde te crees que vas? Gran frase. Esta seguro, si pudiéramos levantar las manos, seguro que a todos nos la han dicho en algún momento. Pero tú, ¿dónde te crees que vas? ¿Cómo damos la vuelta a ¿dónde te crees que vas? Me gustaría saber dónde vas. ¿Dónde vas? ¿Qué necesitas? Espera. Muy bien, a veces el ¿dónde te crees que vas? Es espérame. Espérame, ¿por qué? Si quiero decirte espérame, no te digo ¿dónde te crees que vas? O vamos juntos, o etcétera. Te acompaño, ¿vale? Te vas a caer. Te vas a caer. Ve con cuidado. ¿Por qué estas profecías? Te vas a caer, qué drama. Pon atención, ves con cuidado. Exacto. Me da miedo que te caigas. Muy bien. Eso es.
Cuando yo te digo te vas a caer, lo que te estoy diciendo es te quiero tanto que solo pensar que te haces daño me da miedo. Mirar la mirada hacia adentro que a veces nos cuesta tanto. ¿Vale? No corras. Ve con cuidado. No corras. ¿Cómo sería el no corras? Ves despacio. Ves despacio. En vez de decir no corras, ves despacio. Es muy fácil. O espérame si quieres. Venga, otra. ¡Te estoy hablando! Te estoy hablando. ¿Qué sería el te estoy hablando? Te estoy hablando, ¿qué es? Escúchame. Te estoy pidiendo que me escuches. Escúchame, por favor. El te estoy hablando, es fuerte, ¿no? Es duro. El escúchame, me dices exactamente. Otra también bastante buena. Pero tú estás sordo, ¿qué te pasa? Escúchame. Es lo mismo, ¿no? O escúchame, o préstame atención, o por favor hazme caso. Exacto. ¿Veis? ¿Veis cómo lo hacéis muy bien? ¿Veis cómo no es tan difícil? ¿Os suenan estas frases que os he puesto? Son bastante comunes, ¿no? Yo las escucho todo el tiempo. Y le podemos dar la vuelta, ¿verdad? No es tan difícil darle la vuelta. Simplemente hay que entrenarse un poco a inculcar. Vale, ahora Graciela, vamos con las preguntas, pero contesto la tuya. Sí. Luego Graciela, pon la pregunta y la pones en preguntas y te contesto ahí. Correcto con lo que dice Elena. Es muy fácil. Es muy fácil. En caliente a veces nos sale aquello que hemos aprendido, aquello con lo que hemos crecido, aquello que tenemos como nos sale el piloto automático. Pero podemos. La buena noticia es que podemos generar nuevos automatismos si queremos hacerlo. Por tanto, decir, oh, es que es muy difícil, no puedo, es de nuevo un pensamiento negativo y algo que no nos mueve a la acción. Entonces, hemos aprendido muchas veces todas estas frases porque probablemente también nos las han dicho a nosotros. Pero si nos enfocamos y generamos nuevos automatismos, podemos ir cambiándolo, ¿vale? Vamos allá. Total. Vamos allá. Nada, para terminar, os cuento. Este contenido está dentro del curso de crianza positiva. Es un curso en el que entendemos que el lenguaje tiene un rol muy directo con una metodología de relacionarnos con la infancia mucho más respetuosa, mucho más horizontal, mucho más de tú a tú, mucho más de dar opciones y confianza, etc. Y el lenguaje debe insertarse también en esta nueva filosofía, como os decía. Cuando empezamos a cambiar distinto y además nos enfocamos también en el lenguaje, todo fluye mucho mejor. Algunos de nuestros cursos, como sabéis, o no sé si lo sabéis o no, pero algunos de nuestros cursos durante esta etapa de confinamiento, nosotros al principio de todo, del confinamiento aquí en España, es decir, hace casi 7 semanas, ¿no? Tomamos 2 decisiones. La primera de ellas, incrementar la parte de webinars en abierto que hacíamos. Los llevamos haciendo desde hace 6 años, pero es verdad que hace 7 semanas los hemos incrementado y antes hacíamos 1 a la semana y ahora estamos haciendo 2 o 3, dependiendo de las semanas. Y la otra cosa que decidimos fue que algunos de nuestros cursos los hacíamos, reducíamos el precio entre un 20 y un 30%, depende del curso, y además los dejábamos en abierto. ¿Qué quiere decir? Pues que normalmente nuestros cursos son todos guiados y cada semana tienes un bloque de información.
en nuestros cursos los dejamos en abierto, quiere decir que desde el minuto cero tienes acceso a toda la información. Hemos empezado así. Es algo, el tema de los cursos en abiertos ya lo hacíamos en verano, pero no nos encantan los cursos en abierto porque perdemos un poco esta calidez del guía, ¿no? Y este acompañarte durante el proceso. Así que hemos introducido otra cosa, que es que los participantes en alguno de nuestros cursos tienen, además, tienen todo el material en abierto, tienen evidentemente un tutor para la corrección de actividades y tienen webinars cada 2 semanas para ir avanzando conjuntamente y ampliar el material. Con lo cual tenemos una especie de híbrido, digamos, entre lo que teníamos y lo que os proponemos ahora. Así que si os interesa, curso abierto, podéis empezarlo desde ya y es un curso súper chulo y súper práctico que une estas dos partes. Toda una parte de disciplina positiva para hacer un cambio de chip con herramientas de disciplina positiva y toda una parte de comunicación positiva que se complementa y se potencian entre ellas. En cualquier caso, muchísimas gracias por haberme aguantado hasta ahora. Y me gusta acabar con una frase, os dejo una frase para la reflexión, que es de Luis Castellanos, que nos dice: si cuidas de tus palabras, ellas cuidarán de ti. Así que cuidar de vuestras palabras, que ellas cuidarán de vosotros. Muchísimas gracias y voy a cerrar esto, a ver, dejar de compartir, listo, dejo de compartir. Me veis en gigantesca, digamos, y me voy a la parte de preguntas. Venga, vale, me habéis puesto, algunos me habéis escrito los resultados de aquellas preguntas que os decía. Vale, estos las voy a ir descartando, ¿vale? Me voy a ir directamente a la parte de preguntas. Vale, Ana María me pide si este webinar dura un tiempo o es para siempre. A ver, este webinar, como os decía, yo os mandaré la grabación y la grabación es un vídeo, es un enlace a un vídeo que estará colgado en YouTube y es para siempre de los siempre. Podréis acceder siempre que queráis, ¿vale? Tendréis, pero no lo tendréis ahora, lo tengo que, digamos, procesar y os lo mando en un ratito, ¿vale? Vale, vale. Vale, Ana nos dice que hay que estar pendientes y hacer una autoobservación. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Aprender a cambiar nuestro lenguaje y la manera como tenemos de comunicarnos implica, sin ninguna duda, hacer una observación importante en las palabras que usamos. Creo que el primer paso es ser conscientes, ¿no? Y hay una parte de autoobservación importantísima y de autoconocimiento también, ¿eh? Vale, Graciela me pedía antes, ¿correcto? Decirles que me da miedo no es inculcar una manera, un temor, no. Bueno, el miedo es una emoción básica que todos sentimos, adultos y niños, y responde a una situación y de alguna manera responde a una situación y tiene un objetivo muy claro que es mantenernos a salvo. Entonces, no hay que expresar el miedo y que ellos sepan que nosotros a veces también tenemos miedo, es importante. Todos tenemos miedo, no solo los niños, los adultos también. No creo que expresar que tengamos miedo en una situación determinada sea inculcar el temor. Otra cosa es que nosotros seamos personas que no tengamos una relación sana con el miedo y seamos en excesivo autoprotectores, pero tener miedo es una emoción, os decía, es una emoción básica y que todos la sentimos. Entonces, el tema es, revisa, como decía antes, autoobservación y autoconocimiento importantísimo. Pero, en principio, por expresarlo en un momento dado, no creo que vayamos a transmitir ningún temor. Vale, María Soledad, impacta de forma importante haber comenzado a hablar así con los adolescentes hace unos años, teniendo conciencia de que antes recibían mensajes bastante negativos, totalmente. Creo que hasta la adolescencia, sobre todo en relación con los niños, hasta la adolescencia no nos paramos a veces a pensar tanto en las palabras que usamos.
en el momento en que entramos en esta etapa de la adolescencia y empezamos también a entrar y ocurren muchas cosas y cambian muchas dinámicas, muchas veces nos empezamos a plantear qué palabras usamos. Mi consejo es que nos lo planteemos antes y que muchas veces solo cambiando la manera como nos expresamos cambian muchísimas dinámicas y os lo digo por experiencia personal como madre. Gracias, muchas gracias a todos. Vale, bibliografía, si os interesa todo el tema de comunicación asertiva, yo creo que deberíais ir como las fuentes, si no habéis leído nada, leer lo que encontréis sobre comunicación no violenta, en la que bebe muchas partes de todo esto, y me parece bastante básico. Eva, ¿podéis compartir el enlace que os mandé? Sí, por supuesto, el enlace que os mandé lo podéis compartir tanto la presentación como la grabación, sin problema, lo que vosotros queráis. Vale. Lo que se explica de la mentalidad de crecimiento no es un libro, no conozco ninguno en concreto, pero os lo dejo aquí en el chat, ¿vale? Venga, os dejo en el chat la persona para que la busquéis. Hay TED Talks, etcétera. ¿Vale? Espera, que lo estoy escribiendo. Se llama Carol Dweck, la persona, y se llama, encontraréis mucha bibliografía por Growth. Ay, lo he escrito mal, perdón. Growth Mindset. O mentalidad de crecimiento. Os dejo también, no os lo he dejado antes, os voy a dejar también mi correo y os voy a dejar también el enlace del curso por si a alguien le interesa, ¿vale? Para poder cotillearlo. Os lo dejo por aquí por el chat, ¿vale? Sigo con las preguntas. A ver, ¿qué más? Sigo leyendo preguntas. Bueno, sí, el positivismo o esta manera de hablarnos de acción positiva nos ayuda en nuestra vida diaria, sin duda, porque, como os decía, nos potencia. Sí, sin duda. Vale, María José, María de los Ángeles. María, hay un curso sobre emociones. Sí, hay varios cursos sobre emociones, os los cuento así un poquitito rápido, si queréis. Tenemos 2 cursos, básicamente, sobre temas de educación emocional. Primero de ellos es un curso que se llama El Taller de las Emociones. Es un curso que también está en abierto, también tiene descuento. Y es un curso que trabaja cuentos y actividades post-lectura. Es un curso en el que encontráis muy poca parte teórica y está basado en el uso de los cuentos y en las actividades post-lectura, ¿vale? Estos también tienen webinars bisemanales, etc. Luego tenemos otro curso que es Educar en la Inteligencia Emocional, que es un curso muchísimo más completo. Es un curso que ahora sí que tienen webinars semanales, hay tutorización, yo soy la tutora, es un curso en el que trabajamos actividades para niños para el fomento de las 5 competencias socioemocionales básicas y trabajamos también material para los padres, herramientas para los padres para aprender a gestionar. Trabajamos herramientas de comunicación asertiva, herramientas de disciplina positiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un curso mucho más extenso y este sí tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, porque es un curso que va acompañado, vamos siempre todos juntos. Os dejo los enlaces de los 2 por si queréis cotillearlos, ¿vale? A ver, por aquí os dejo. ¿Estáis viendo? Entiendo que veis los enlaces, ¿verdad? Porque a veces no sé qué hago, que los cuelgo y solo los ven unos cuantos. Vale, el curso de Educar en Inteligencia Emocional, empezamos nueva edición el 11 de mayo, ¿vale? Vale, genial. Vale, vamos allá. Mariana, ¿con los adolescentes es igual la comunicación positiva o hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia.
Los ejemplos que os he puesto quizá los trabajaríamos más con los pequeños, pero no hay ninguna diferencia. Es decir, es absolutamente lo mismo y como os decía, creo que es especialmente interesante este cambio de chip en la manera que tenemos de hablar en la adolescencia. Sí, sí, pues sin ninguna duda, ¿eh? Pero no solo un cambio de chip comunicativo, sino un cambio de papel en el que tenemos como acompañantes, ¿no? Y un nuevo papel en el que debemos fomentar una serie de habilidades que si no lo hemos hecho hasta ahora van a necesitar ser desarrolladas y nos lo van a pedir, ¿eh? Y si no damos espacio, si no entendemos, si no trabajamos desde la empatía, etcétera, etcétera, es cuando vamos a entrar en el conflicto. Sandra, desde YouTube se pueden ver otros webinars aunque no nos hayamos apuntado. Vale, a ver, los webinars anteriores están también guardados en YouTube, pero están guardados como oculto. ¿Por qué? Porque van acompañados de la presa, etc. Entonces, lo que vamos a intentar hacer para dejarlo en abierto es editarlos, pero estamos teniendo tal volumen de webinars que no doy abasto en la edición, con lo cual por esto muchos no están colgados. Entonces, si alguien quiere algún webinar concreto, pues mira María, yo me perdí el de, no sé, el de alimentación emocional y me interesa, pues me escribís a maria@cuentosparacrecer.org y os lo puedo pasar, ¿vale? Jeff nos dice que, os lo voy a compartir por aquí, ¿vale? Voy a copiar para que todo el mundo lo vea. Dice, Jeff nos dice que sobre el poder de la vulnerabilidad hay una charla muy recomendable de TED, una TED Talk de Brené Brown. Os lo cuelgo aquí para que lo podáis ver todos. Muchas gracias por la recomendación. Gracias. Muchas gracias. Vale, Daniel Siegel, autor de Disciplina Positiva, muy recomendable. También os lo cuelgo por aquí. A ver, otro libro que... sí, mi mail está colapsado y rebota. Cierto. Estoy en ello. Me he dado cuenta esta tarde. Os voy a poner mi mail personal, ¿vale? Porque si queréis escribirme algo, os doy mi Gmail. ¿Vale? Ahí está mi Gmail y si os esperáis un día, espero que mañana esté solucionado, ¿vale? Os recomiendo otro libro en relación a temas de comunicación, que a mí me parece, si no lo tenéis de estos, bastante de cabecera, que se llama, a ver, se llama Cómo hablar con los niños para que te escuchen y cómo escuchar para que te hablen. A ver. Si no lo conocéis, es muy de divulgación, pero es fantástico. A ver si os puedo colgar un enlace. Espera, a ver. Y también me serviría mucho, os cuelo el enlace de Amazon para que lo veáis, simplemente para que veáis, Me sirve mucho también para target adolescente, este libro. Gracias, gracias. Pues me alegro que os haya dejado, Gabriela, ganas de seguir profundizando. Este era un poco el objetivo. No, los cursos están... A ver, este curso concreto, el curso de crianza positiva, es un curso que está pensado para todos y además nosotros hace un tiempo hicimos un curso específico de disciplina positiva para adolescentes. Lo que nos ocurría es que muchas veces, si no tenemos las bases, pues aquello quedaba un poco raro. Entonces, lo que hemos hecho es juntarlo todo. Entonces, en este curso encontráis las bases de lo que es una nueva manera de relación, súper válido para adolescentes, os digo, yo diría que específicamente para adolescentes, pero muy general, muy de entender una nueva manera de relacionarnos, temas de asertividad y encontráis también material específico para adolescentes. Y es fantástico porque además implica una autorrevisión del adulto y interesante. La frase final que se corta el audio, creo que esto ya ya no compete, digamos.
Pues nada, con esto. Pues muchas gracias. Gracias, Óscar, por acabo de leer tu comentario. Me alegro que os haya gustado. Nada, muchísimas gracias a todos. Con esto tengo todas las preguntas en principio contestadas. Estoy a vuestra disposición. Os he dejado espero que mañana mi media funcione para cualquier cosa y si no, me podéis escribir al Gmail que también lo revisaré, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y os espero en el curso, nos espero. Deciros que cada viernes colgamos las webinars de la semana siguiente. A ver, esta semana tenemos esta y tenemos una sobre fonología lúdica para prelectores, nada que ver. Y la semana que viene sí que haremos una webinar sobre educar en inteligencia emocional, que os haré un pequeño resumen de lo que es el curso de educar en inteligencia emocional que os contaba, así que si os interesa, estar atentos porque el viernes ya os comunicamos exactamente fecha y horario, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y hasta pronto.